Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciben un caluroso saludo y nuestro profundo agradecimiento por sintonizar cada domingo La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre Jorge Mejía. Buenos días, queridos oyentes, una vez más con mucha alegría, acompañándolos en esta mañana y siempre deseando que nuestras palabras, nuestros mensajes lleguen al corazón de ustedes. Gracias por acompañarnos, les enviamos un saludo y por supuesto bienvenidos todos a su programa La Voz Católica. Padre Jorge, hoy tendremos unos invitados muy especiales, ya que el tema de hoy son nuestros jóvenes. Para esto estarán con nosotros Selena Ledesma, coordinadora de la Pastoral Juvenil Hispana de la Diócesis de Knoxville, y Omar Carmona, coordinador del Ministerio con Jóvenes Adolescentes de la Parroquia Santa María en Oak Ridge. Así que quédense con nosotros. Vamos como siempre a continuar nuestro programa en la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor, que nos ilumine con su presencia para que todo esto que hacemos vaya realmente de parte de Él y siempre podamos hacer su voluntad. Padre de bondad y de misericordia, gracias te doy por cada uno de los regalos que cada día nos das. Gracias por este nuevo día, gracias por las oportunidades que nos das de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar. Te pido hoy de corazón, Padre, que bendigas a cada una de las personas que nos escuchan. Bendícelos en sus trabajos, confórtalos en las dificultades, dale salud espiritual y corporal. Permite que siempre en sus familias se respire aire de unión, armonía, tranquilidad, amor y paz. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo que por amor se entregó a la muerte de cruz, Cristo nuestro Señor. Amén. Pasamos entonces a la lectura de nuestro Evangelio de este domingo. Recuerden que ya estamos en el quinto domingo de Cuaresma. Y la lectura de hoy está tomada del Evangelio de Juan en el capítulo 12, los versículos 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él respondió: Ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre se ha glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estaba preparando un poco acerca de la reflexión, leía algo que nos contaba Martin Luther King. En una ocasión que se arrodilló para orar en la mesa de la cocina de su casa en Alabama, nos cuenta que una lluvia de piedras acababa de entrar por la ventana de su casa. Y todo esto a causa de que estaba trabajando por la defensa de los derechos civiles para todos. Él, su esposa y sus hijos estaban en un verdadero peligro. Y en esa oración, él se pregunta si es realmente necesario o si realmente necesitaba esta preocupación u otros peligros adicionales en su vida. Y nos cuenta él mismo y nos dice que ese fue el momento en el que decidió poner lo que él creía que era la voluntad de Dios antes que él, antes que su propia seguridad y la seguridad de su propia familia. Martín se dio cuenta en ese momento que sufriría una gran pérdida por el bien de los demás. De cierta manera, eligió arriesgarse a morir para que otros pudieran tener una vida más humana.
Querida familia, la vida de Martín es un ejemplo sorprendente de la imagen que Jesús usa en la lectura del Evangelio de hoy. El grano de trigo que cae en la tierra y muere, y al morir da mucho fruto. Jesús mismo fue la expresión suprema de esa imagen. Él es el grano de trigo que cae al suelo y muere, y al morir da mucho fruto, los frutos que brotan de su muerte. Dice la lectura: cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Jesús está diciendo que Dios, quien obró poderosamente a lo largo de toda su vida, obrará aún más poderosamente a través de su muerte. La muerte de Jesús revelaría definitivamente el poder del amor de Dios por nosotros de una manera aún más plena que ya había revelado en su vida ministerial. Significa que el amor de Dios revelado en la muerte de Jesús atraería a las personas a Jesús. Pero muchas personas a lo largo de la historia, al mirar, al contemplar el crucifijo, han experimentado la fuerza del amor de Dios por ellas y se han sentido atraídas hacia Jesús. Es por eso que los primeros creyentes y todos nosotros hoy, a la luz de la resurrección, llegamos a reconocer a Cristo crucificado como la expresión humana más plena del amor de Dios por toda la humanidad. En las palabras del apóstol Pablo nos diría: Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Esto de dar buenos frutos, queridos oyentes, querida familia, no es una tarea fácil. El mismo Jesús, al momento de sentir que ya le llegaba su hora, siente la debilidad y piensa en que no es capaz, y por eso le pide a Dios: Señor, si puedes apartar de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siente miedo porque la realidad que enfrenta es difícil. Al fin y al cabo, la voluntad de Dios se va dando. Es una invitación especial a no tener miedo al momento de la dificultad, del saber que Dios está allí con nosotros, pero que tenemos que dar, tenemos que entregar, porque dar buenos frutos es una tarea complicada. Necesitamos, querida familia, permitir que el Señor siga trayéndonos hacia Él para que podamos sacar fuerzas de Él. Es la fuerza, es esa valentía que recibimos del Señor, la que nos permite seguir tomando el camino del amor que se despoja de sí mismo. Nuevamente, en palabras del apóstol San Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro, dando consuelo y sanando el dolor. Ir por los campos y las ciudades, llevando amor, amor de Dios. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios y la humanidad. Jesús se encuentra entre los pobres y los olvidados en todo lugar. Jesús nos dice que lo que hagamos por los pequeños lo hacemos por Él. Somos testigos del amor de Dios, con obras y gestos hacemos misión. Hoy damos frutos de vida nueva y caminaremos siempre con Jesús. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios y la humanidad.
está en todo lugar. Caminemos todos al encuentro con los más pequeños, los necesitados. Caminemos todos al encuentro a las periferias y lugares lejanos. Caminemos todos al encuentro con la alegría de ser discípulos misioneros. Escuchábamos Nuestra Alegría de Iván Díaz. Esta canción se ha convertido en un símbolo entre los jóvenes católicos en los Estados Unidos, porque ha sonado muy fuerte, casi como un himno del proceso del 5º encuentro de la Pastoral Hispana Católica durante estos últimos 4 años. Y además pone un énfasis en salir al encuentro de los demás, a evangelizar, a dar, a anunciar a Jesús como la respuesta a nuestras vidas. Ese es el mismo llamado que el Papa Francisco nos hace como iglesia, a que seamos una iglesia en salida. Padre Jorge, nosotros como cristianos, ¿cómo podemos ser misioneros en nuestra vida cotidiana? Una vez nosotros nos encontramos con esta experiencia de fe, ¿no? Una vez nosotros seguimos a Cristo, estamos llamados a transmitir esa experiencia. La vida nos cambia definitivamente en el encuentro y es para bien. Y una vez nos sentimos cambiados, nos sentimos transformados y vemos que eso realmente es bueno, tenemos la necesidad de comunicar eso, de decirles a otras personas que también se puedan encontrar con Jesús y que Jesús realmente sí transforma las vidas para bien. Y la podemos hacer en los distintos ámbitos en los que nosotros estamos, ¿verdad? Desde el llamado especial a consagrar nuestra vida al servicio completo y desde el llamado a la vida del matrimonio, mamá, papá, que se dan en la tarea de educar en la fe a sus hijos y de guiarlos siempre por ese camino del bien, siendo ellos ya evangelizados. Y desde los distintos lugares donde usted labora, donde usted trabaja, donde usted se encuentra, allí estamos llamados a transmitir eso. Primero lo experimento yo para poderlo transmitir, para poderlo comunicar, de lo contrario pues es imposible. No hablamos de lo que no conocemos, no podemos evangelizar si no estamos evangelizados. Gracias, Padre Jorge. Creo que como padres y madres, o quienes tengamos a cargo el cuidado de niños, yo creo que tenemos una gran responsabilidad que no podemos evadir, y es procurar que nuestros hijos conozcan a Jesús y sean miembros de la Iglesia Católica, que reciban los sacramentos y especialmente que se enamoren de la persona de Jesucristo. Padre, ¿cómo ve usted esa responsabilidad que nos toca a nosotros? Blanca, la vez pasada cuando hablábamos de la importancia de la vocación de la vida al matrimonio, ¿verdad? Hablamos algo de cómo la iglesia, cómo la sociedad necesita a las familias y tarea fundamental. Y hoy el Evangelio nos hace una invitación especial a que tenemos que dar frutos. Y yo estoy convencido de que una manera clara, evidente de poder dar frutos es a través del llamado al matrimonio, de la familia. Porque pues ahí los frutos son reales, son evidentes, son los hijos. Y entonces esos frutos tienen que ser buenos. Y para que esos frutos sean buenos, padres y mamá y papá o tío o abuela tienen que trabajar duro para que esos frutos sean buenos, porque hay que cultivarlos y esa es una tarea a veces difícil. Y volvemos otra vez a lo mismo. La reflexión que hacíamos en el Evangelio nos invitaba a no tener miedo. Papá, mamá, no tengan miedo de esforzarse, de trabajar duro, de dar la vida por su familia. No tengan miedo, porque eso está dado para que esos frutos puedan ser buenos. En la medida en que ustedes se entregan, en la medida en que papá, la mamá trabajan duro, se esfuerzan para que estos muchachos crezcan en buenos caminos, en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, en esa misma medida esos frutos van a estar buenos. Entonces es una invitación especial a no tener miedo, a esforzarse y a trabajar y a dar la vida por esos frutos que tienen. Y también algo importante en esta tarea, en esto de la educación de la fe, por supuesto, que es un paquete completo. No solamente tienen los padres de la tarea de educar en la fe, sino en todos los ámbitos de la vida. Pero pues siendo el de la fe uno bien importante, porque lo tienen que asumir de cierta manera. Es tarea de ustedes, papá y mamá, educarlos en la fe. Nosotros en nuestra iglesia, nosotros ayudamos de cierta manera, pero imagínense que tenemos a sus muchachos una vez a la semana. No esperen pues que esos muchachos van a estar derechos en su vida de fe recibiendo una catequesis de una vez a la semana. Es decir, que la tarea de la evangelización de esos muchachos, de sus hijos e hijas, les corresponde directamente a ustedes. En el día a día, con el testimonio de vida, con las cosas que ustedes hacen, ellos aprenderán a amar, aprenderán a servir, aprenderán a hacer obras de caridad en la medida en que ellos vean que ustedes también lo hacen.
Gracias, Padre Jorge. Hablando de las oportunidades que nos da la Iglesia para ayudar a nuestros hijos y a los jóvenes en su vida cristiana, ahora en el programa les damos la bienvenida a Selena Ledesma y a Omar Carmona. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, Blanca, por la bienvenida y gracias por esta invitación que nos has hecho este día. Los saludo a todos los oyentes de La Voz Católica. Gracias por invitarme también a mí al programa de La Voz Católica. Me da mucho gusto acompañarlos hoy en día. Bueno, empecemos con Selena. A ver, Selena, cuéntanos un poquito de ti. Yo soy la coordinadora de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Knoxville y tengo en los Estados Unidos como unos 20 años. Crecí aquí en los Estados Unidos y del lugar de donde yo soy es Laguna Prieta, Guanajuato, México. Ahí es donde crecí, pero siempre íbamos a visitar cuando era niña a mis tíos y tías. Como coordinadora de la Pastoral Juvenil Hispana aquí en la diócesis, ¿nos puedes decir cuál es el trabajo que hace tu oficina y por qué es tan importante? Sí, bueno, la oficina en la que yo trabajo es oficina de Youth, Young Adult y Pastoral Juvenil. Esa oficina se divide en estas tres partes porque queremos responder a las necesidades de los jóvenes de hoy. Tenemos aquí en la diócesis una población grande de hispanos y entonces queremos acudir a sus necesidades porque sabemos que a veces los programas de Youth o Young Adult no son lo que ellos necesitan. Entonces la Pastoral Juvenil hace que su cultura, su lenguaje sea prevalente, que ellos se puedan expresar en ese lenguaje espiritual que ellos tienen de español y quieren ese lugar donde se puedan expresar de la manera que sus papás les enseñaron. Y como dijo el padre, allí es donde esa tarea de los padres es de que les enseñan esas oraciones, que los ayuden en su fe, que no nomás sea de que van a una hora de catequesis y luego se vienen para la casa y no hay nada allí. Eso de la Pastoral Juvenil ayuda a esos jóvenes que necesitan ese lugar donde expresarse en su lenguaje cultural, compartir sus experiencias que viven aquí en los Estados Unidos como primera generación, segunda, tercera. En la Pastoral Juvenil también lo dividimos en otros dos grupos. Tenemos grupos para los adolescentes que son de 13 a 18 años, para jóvenes adultos que son de 18 a 35 años. Entonces los separamos así para no tener problemas en el grupo, para poder específicamente ayudar a esos adolescentes que están en una diferente etapa en su vida y a los jóvenes adultos que están en un movimiento como de transiciones. Entonces es un ministerio un poco diferente. Y otra cosa, ¿por qué tenemos tantas diferentes maneras de evangelizar a los jóvenes? Es porque esta diversidad no nos divide, sino esta diversidad nos ayuda a acoger más jóvenes para que vengan a la iglesia, para que vean que la iglesia es un hogar para ellos. No solo que tienes que estar en esta caja que tenemos para ti, sino que tenemos aquí diferentes grupos en que puedes ir para expresar tu fe, para poder ser quien tú eres y que te sientas acogido por la iglesia. Me parece excelente brindar a los jóvenes muchas oportunidades para que se acerquen a Dios, no solamente una, como tú dices, y la riqueza de nuestra cultura hispana y nuestra realidad diferente. Tenemos muchas realidades diferentes. La cultura hispana también es muy diversa y necesitamos aprovechar todos los medios para poder acercar y salir al encuentro de esos jóvenes con creatividad, como nos manda y nos pide el Papa Francisco. Y ante esto, Selena, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos por los que atraviesan los jóvenes adultos y cómo la pastoral juvenil puede ser un apoyo para ellos? Uno de los desafíos que veo mucho en los jóvenes adultos es que están como en un momento en su vida donde no están muy establecidos en un lugar. Unos están trabajando, otros están en escuela. Entonces hay mucha diversidad en eso, que no es solo que están trabajando, no es solo que se van a estar en una ciudad por tantos años, 10, 15 años, sino que a lo mejor nomás van a estar allí por unos 5 años y luego se mudan para otra ciudad. Entonces están buscando comunidad, están buscando esa amistad, están buscando mentores y entonces la pastoral juvenil lo que hace es abre ese espacio para que ellos vengan y puedan ejercer sus talentos, su liderazgo, donde se puedan formar, donde pueden ir al encuentro a otros jóvenes a los que tal vez no tienen a Dios en su vida y cómo podemos ser felices. Y una de nuestra misión como pastoral juvenil es de amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos. Queremos tener ese espacio para darles amor a los jóvenes, acogerlos, amarlos y también formarlos, porque eso es algo importante. Lo tenemos que formar para que ellos puedan buscar su vocación, ese camino de la vida que Dios tiene para ellos. Un verso de la Biblia que lo tenemos también como nuestro versículo guiante de la pastoral juvenil es la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Que nadie menosprecie tu juventud,
Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Entonces, nosotros tratamos de tener eso en mente siempre, que nuestra juventud no es un desafío para nosotros, sino es algo que podemos aportar para la iglesia, que los jóvenes sigan renovando la iglesia. Omar, qué alegría tenerte en el programa a ti también. Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues yo soy de México, mis papás me trajeron de muy chico para acá, tengo más o menos 25 años viviendo aquí en la área de Knoxville, Tennessee. Y un poquito sobre mí, pues soy hijo, soy hermano, soy padre de familia, tengo mi esposa y tengo 2 niños. Y en cuanto a lo que hago, trabajo de director de Ministerio de Jóvenes en la parroquia de Santa María en Oak Ridge. Omar, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste el ministerio con los jóvenes en el que tú trabajas y por qué es tan importante? Sí, es una muy buena pregunta porque trabajo con jóvenes de grados de 5 a 12 en educación religiosa, confirmación también con los niños de 5º grado, en grupo juvenil en general, pero Grupo Juvenil tiene muchos trabajos, eventos, retiros, estamos haciendo un estudio bíblico para los muchachos que están en la high school, entonces tenemos muchos eventos, pero lo principal es hablar con los muchachos sobre temas importantes, porque si no lo hacemos nosotros dentro de la iglesia con el contexto del amor de Dios y el plan para nuestra vida, pues el mundo sí lo va a hacer, pero lo va a hacer sin la perspectiva de Dios. Para dar un ejemplo, hablamos sobre temas muy importantes, ejemplo, la castidad, la resurrección de Cristo, cómo sabemos que es cierto. Yo tengo una cajita de sugerencia que ellos me van dejando preguntas ahí, entonces los vamos hablando en diferentes temas. Son temas que tratamos de abarcar porque muchas veces los muchachos pensarán que la iglesia no tiene respuesta a estas preguntas o que en realidad no le importa, y no hay nada más lejos de la realidad. Los jóvenes necesitan saber esas respuestas a las preguntas que ellos están haciendo. Me parece tan importante esta misión de acompañar a los jóvenes, ayudarlos en esa inquietud natural que tienen de querer saber. Según tu experiencia, cuéntanos un poco cuáles son las características y la realidad de los adolescentes de hoy y luego qué aspiraciones tienen. Los jóvenes hoy en día se sienten, yo diría que no tanto solos, se sienten aislados. Esta es una realidad que yo creo que se miraba desde antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia solamente como que lo ha acrecentado aún más. La verdad es que los jóvenes se sienten aislados y esto es por en realidad muchas razones, porque entre tantos medios de comunicación no se ve la persona. Se presenta una versión falsa. Entonces, como consecuencia, nadie los conoce como son. Entonces, eso hace que se aíslen un poquito más. No es tanto la soledad porque tal vez están reunidos con otros jóvenes, pero están presentando algo que realmente no son. Entonces, le agregas el miedo de perderse de algo, el no estar al tanto de las cosas, hace que los jóvenes vivan con mucha más ansiedad. En cuanto a sus aspiraciones, es lo que estaban ustedes ya anteriormente hablando, es que los jóvenes se sientan que pertenecen a un lugar, que se sientan acogidos en un espacio, y esto es realmente el grupo juvenil, que se sientan que pertenecen a un movimiento más grande que ellos mismos, algo que realmente ellos son aceptados como son, pero al mismo tiempo los está motivando a que crezcan en relación con Dios, en relación con los jóvenes y lleguen a conocer realmente quiénes son. ¿Qué podrías aconsejarles a los padres de familia para poder ayudar a los jóvenes adolescentes a desplegar sus capacidades y acercarse más a Jesús o a conocerlo, a empezar una relación con Jesús? Vamos a decir, mi primer consejo más grande, ¿no? El que podría decir que para los papás, es un consejo que a mí me gusta siempre dárselo, especialmente a los papás nuevos, que tu amor por tus hijos sea más grande que tus fracasos. O sea más grande que los errores que vayas a cometer en tratar de educarlos a la fe. Porque muchas veces como seres humanos vamos a cometer muchos errores, pero que tu amor sea algo que sobresalga. Pero ya más enfocado a esa pregunta en cuanto a su acercamiento a Jesús, recuerda que tu vocación como padre es tu familia, no es aquel ministerio o no es aquel apostolado. Al final del día Dios te está prestando a tus hijos y Él los quiere de regreso. San Juan Pablo II dijo que un santo matrimonio demuestra al mundo el amor incondicional de Dios. Porque unos esposos que están dispuestos a pasar por cualquier dificultad y salir al otro lado más unidos y no divididos es un amor que demuestra el amor incondicional de Dios. Muchos padres no se dan cuenta de que su unión es más que solamente 2 personas. Es un testimonio de lo que debería ser la vida en Cristo. Y esa palabra de en, me gusta enfocarme especialmente en mis grupos juveniles porque ellos al morir están cansados. Esa palabra en, yo me enfoco mucho porque una de las palabras más importantes en el cristianismo es esa palabra, en. Porque todo lo que hacemos es en Dios, en Cristo, no es aparte de Dios. Entonces me gusta enfocarme especialmente en esa palabra. Esas 2 letras es muy importante. Como padres están dando un testimonio de lo que es una comunidad en Dios y debería reflejar lo que será el cielo. Solo que muchas veces no vivimos eso en nuestras familias. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de Dios Padre, es algo que nos aleja.
¿no? A veces a los jóvenes, más que nada, a veces los aleja porque no vemos ese ejemplo de un buen padre en nuestras familias. A veces cuando hablamos de Dios Padre es algo que nos aleja de Dios en vez de animarnos y acercarnos más a Dios, porque tal vez no tenemos un buen ejemplo de lo que es un padre. Entonces escuchamos la frase Dios Padre, nuestra respuesta es no, gracias, no quiero nada que ver con Dios Padre. La palabra Padre a veces tiene una connotación negativa. Sería una mentira decir que hago esta oración todos los días, pero trato de hacerla muy seguido, agarrando las palabras de San Juan Pablo II, que lo ha transformado yo en una oración, y la oración es la siguiente: ayúdame a revelar y revivir tu amor paternal a mis hijos. Esa oración yo la repito seguido. Y hay tal vez varios consejos para los padres, pero mi consejo yo creo sería ese: hagan mucha oración y llamen a su familia por encima de todo, porque sería una lástima que los hijos llegaran a decir, ojalá mi papá o mi mamá me tratara igual de bien como trata a la gente en su grupo de oración o como trata a la gente en la iglesia en general. Gracias, Omar, por ese compartir tan valioso que creo que nos ha tocado y nos hace reflexionar a todos los que somos padres. Para ambos, en esta etapa de la juventud, ante tantas distracciones, me gustaría que cada uno invitara a los jóvenes a participar en los grupos juveniles. Les hacemos la invitación a todos esos jóvenes a que vayan a los grupos juveniles, sea de grupo de adolescentes o grupo de jóvenes adultos. Ya como había mencionado, también hay diferenciado también los grupos de jóvenes de Youth Ministry, que también están en su parroquia. Y también tenemos en algunos lugares, como en Chattanooga, un grupo de jóvenes menores, allí se reúnen los sábados. Tenemos grupos de jóvenes adultos en Chattanooga también, uno en Nuestra Señora de Perpetuo Socorro y otro en la Basílica, que se reúnen los viernes. Y tenemos también por la área de Knoxville un grupo de Holy Ghost que apenas va a empezar, todavía no se están reuniendo, pero van a empezar, ya para que les doy esa invitación ahorita. Y tenemos un grupo en Lenoir City, en Santo Tomás, donde nos reunimos los viernes por la noche. Excelente, Selena. Esa información es muy importante porque ya hay muchos grupos presentes en nuestra diócesis a los que muchos se pueden integrar. Sé que próximamente tendrán unos eventos importantes que de repente les gustaría anunciar. Tenemos varios eventos, varios retiros que vamos a hacer este verano, empezando con el retiro de la vida en rosa, que este retiro es para jovencitas de 13 a 18 en high school y será del 4 al 6 de junio. Tenemos también un retiro para hombres que es del 20 al 22 de agosto y tendremos un retiro que se llama Fiat. Este retiro es como una introducción al discernimiento y la vocación y es para jóvenes adultos para que puedan discernir esa vocación, de dónde Dios los está llamando. Y este retiro será del 1 al 3 de octubre. Si quieren inscribirse en alguno de estos retiros, pueden llamar a mí, Selena Ledesma, al 865-684-9608. Y también para si quieren empezar un grupo juvenil o un grupo de jóvenes adultos, también me pueden llamar a mí para yo poder guiarlos y darles los recursos que necesitan para poder empezar. Yo solamente quería también decir, los jóvenes siempre están buscando aprobación de sus semejantes, ¿no? De jóvenes como ellos. Las relaciones que ellos van formando, los van formando a ser como son, pero el problema muchas veces con eso también es de que ellos están buscando su identidad en los amigos. Pero mi identidad me la da Dios. Dios sabe por qué me creó, Él sabe para qué me creó. Y la cultura no tiene respuestas a esas preguntas tan importantes de la vida. Y si lo intentan hacer, son falsificaciones, ¿no? Son respuestas falsas que ellos están inventando al azar. Especialmente mirando a los jóvenes, ¿no? Muchas veces no saben tanto de la vida, pero quieren que otros jóvenes iguales a ellos les digan su identidad. Entonces, mi invitación también es precisamente para que todos los que vivan en la área por ahí de Oak Ridge y tengan jóvenes, comuníquense también conmigo. Mi número es el área 865-482-2855. Ese es el número de Santa María. Bueno, muchísimas gracias por su presencia en el programa. Gracias por escucharnos el día de hoy en La Voz Católica y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Y antes de la despedida final, Blanca, vamos a darles a todos ustedes, queridos oyentes, una bendición especial desde aquí. Que el Señor los bendiga siempre en su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora.
Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.